Hola. A ver, estamos esperando. Déjenme saber si me escuchan, porque tengo ahí dos. ¿Cómo están? A ver, ya se conectó. A ver, acabamos de mandarle request a Lorena. ¡Mi Hola, Lore! ¿Cómo está mi buenas noches. Por Lore? aquí Buenas ensayando. noches. Lorena está estrenando trípode hoy. Sí. Hoy te veo altísima. Ah, claro, Qué lo rico, tengo. qué rico. No, pero te ves bien, me encanta, me encanta. Mi Oh. Lore, ¿cómo has estado? Ay, pues muy bien, gracias a Dios, muy contenta. Ay, te extrañaba este segmento. Estaba contando los días y las horas para que llegara el viernes y poder hacer este live. Qué bueno. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios, cansadita, pero como cuando ya uno sabe que vienen los dogmas marianos, uno se activa y le da alegría a uno y ya uno está para lo suyo, como decimos en mi Así país. es. Mire, bueno, para los que se están conectando ahorita live, mi nombre es Yorimar, soy una de las hijitas del cura y estamos con nuestra serie Dogmas Marianos y estoy con la compañía de Lorena, una persona súper bella, bella y hermosa, hermosa, que sabe mucho sobre la divina voluntad y entonces todas las series, sobre todo esta de Domas Mariano, pues lo estamos haciendo en un enfoque o teniendo como base la divina voluntad. Entonces ya hablamos de dos dogmas, la Inmaculada Concepción y la maternidad de Mamá María. Hoy vamos a hablar de la virginidad, ¿correcto? Así es. Sí, me acordé. Ok, listo. A ver, cuéntanos, Lorena, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, pues primero vamos a comenzar con una pequeña oración. Amén. Vamos a invocar a la Divina Voluntad, eh, invocando a nuestra Madre Santísima, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes. Ven María a mirar en nosotros. Ven María a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas. Ven María a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a caminar en nuestros pies, a amar en nosotros. Y después ofrécete a ti misma esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Amén. Bueno, pues A ver. qué mejor que invocar a la Virgen María en este mes de mayo. Ujú. Bueno, pues vamos a hablar de la virginidad, que es el tercer dogma mariano. Este dogma es muy bello porque primero que todo, hablar de la virginidad de María es lo que nos enseña la iglesia, es María fue virgen antes, durante y después del parto. O sea, eso es Ok. como muy importante que lo entendamos, porque el dogma de la virginidad ha sido atacado, ¿no? Siempre los Sí. protestantes dicen, no, que es que la Virgen tuvo muchos hijos, Jesús tuvo y hermanos. sí, y en esta Mm. época pues este dogma ha sido muy atacado y queremos como enfocarlo, lo que nos enseña la iglesia y también cómo vivirlo en la vida práctica, porque Ok. también la Virgen nos llama a que vivamos en esa virginidad, esa castidad, ¿no? Entonces también lo vamos a enfocar un poquito como para cómo poder poner en práctica este dogma y qué nos enseña a nosotros. Amén. Entonces, bueno, esta virginidad de la Virgen, a nivel de, voy a explicar un poquito lo que significa ser virgen antes del parto y durante el parto, porque esto es lo que casi siempre todos los santos de la iglesia enfatizan, ¿no? Entonces,
Cuando nos dicen que María fue virgen antes del parto, significa que todo lo que obró en María Ok. antes fue obra del Espíritu Santo. O sea, ella no conoció varón. Por eso en las escrituras ella dice, pero ¿cómo será esto cuando se le aparece el ángel si yo no conozco Sí. varón? Entonces, en ella todo lo que sucedió fue obra del Espíritu Santo. Y la vez pasada veíamos que cuando el ángel se le presenta, ella da su fiat y en ese instante Ujú. ese germen del fiat divino se encarna en la Virgen y se crea la humanidad de Jesús, pero todo fue por obra del Espíritu Santo. No hubo Ok. ningún medio humano. Por eso se dice que María fue virgen antes del parto. Ok. Cuando dice durante el parto, significa que todo lo que se realizó en aquel momento fue obra de la Santísima Trinidad. Y entonces vino Dios y la envolvió en una luz y le reveló ese secreto de que ella iba a ser madre. Y ahí fue cuando se dio esa encarnación. Entonces, Ok. en ese momento fue obra de la Trinidad. Por eso dice que durante el parto. Y cuando Ok. hablamos de después del parto, significa que jamás el cuerpo de la Virgen fue inviolado, fue siempre puro Ok. y siempre Dios custodiaba su alma inmaculada, de manera que la Virgen siempre se vio en ella el fulgor de la Santísima Trinidad. Entonces, fue antes del parto, durante el parto y luego del parto. Eso es lo que significa la virginidad de María. ¿Ok? Ok. Así nos lo enseña el catecismo. Y este privilegio de la virginidad es muy negado hoy en día. O sea, ahorita se trata de oscurecer la figura de la Virgen Ok. por todos lados, rompiendo las Ujú. imágenes, eh, diciendo que fue una mujer cualquiera, Sí. y eso no es verdad. Entonces, Ok. Dios la exaltó a través de eso. Bueno, entonces, hablando de esta virginidad de la Virgen, los santos de la iglesia, porque quiero hablarles un poquito, cómo desde el Antiguo Testamento y a través de los padres de la iglesia empezaron a hablar, a defender este dogma de María. Y Ok. Orígenes fue un padre de la iglesia, él decía, él defendió la virginidad perpetua de María en el año 248 antes de Wow. Cristo, imagínate. Ujú. Y Wow. luego Atanasio fue otro padre de la iglesia y él decía, Ujú. no, Cristo nació perfectamente de la siempre virgen. Entonces, Ok. todos estos padres defendían a la Virgen y así fue como se fue como defendiendo durante todos estos siglos todo esto de la virginidad de la Virgen. Ok. Ahora bien, pues la palabra virginidad como sí mismo en los escritos de Luisa, porque estuve pues mirando varios capítulos de lado que nos habla ya a la luz de la divina voluntad y les quiero compartir unas A ver. bellezas. Bueno, primero que todo Jesús nos está diciendo que la virginidad es la sombra, espérate, te lo leo textual porque dice, la virginidad como tal es la sombra de Dios. Ok. Así lo llama, la sombra de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que nos dice acá Jesús que Él es el receptáculo de las almas puras. Entonces, Dios cuando conoce a María y la escogió, dijo, bueno, la Virgen, esta mujer, ha mantenido una pureza en su mente, una virginidad que ella siempre solo buscaba la voluntad de Dios. Recordemos que Limpia. siempre ella decía, Señor, que venga el verbo a la tierra, que se restablezcan las relaciones entre Dios y el alma. Entonces ella solo buscaba a Dios. Ok. Entonces Dios dijo que ella poseía la pureza más extrema y él dice, la pureza es la gema más preciosa. Es lo que más le agrada a Dios porque Dios quiere que nosotros imitemos a la Virgen y que nosotros Ujú. seamos esas gemas de pureza. Entonces vamos desmembrando un poquito la virginidad, enfocándola ya a nuestra vida personal, porque Ok. resulta que la pureza es como el árbol Ok. de donde brotan todos los frutos, y uno de los frutos es la castidad
y otro fruto es la virginidad. Ok. Vamos a entender. Entonces, la virginidad Ajá. como tal, esto que te voy a decir es de Jesús se lo dice a la beata Conchita Cabrera. Ok. Le dice, la virginidad es un fruto más rico que la misma castidad porque procede del mismo foco de la pureza. Y la virginidad que yo más estimo es la del alma. Entonces, estamos hablando de la virginidad del alma. ¿Cómo Ahí, es eso, Lore? la virginidad del alma, ahí ya te voy a explicar. Bueno, vamos a ir desmenuzando acerca de lo que es la virginidad. Ok. Hay una virginidad, vamos a hablar, bueno, decimos que la virginidad es la sombra de Dios. Ok. ¿Qué significa que la virginidad es la sombra de Dios? Si tú ves un árbol y de esos arbolitos dan una sombra, generalmente la sombra se ponen los pajaritos para Ok. cubrirse. Entonces Ok. él explica que María, Dios la ocultó las miradas humanas y ella pasaba desapercibida. Ah, Entonces él dice que a él le encanta escoger las almas que son desconocidas y que no llaman la atención wow. porque en ella se refleja la pureza y la sombra de Dios. Están como exentas de la estima personal, de que brillan. Ah, Entonces él dice, yo me siento muy atraído hacia la pureza, porque es una gema que hace que el alma esté revestida de la luz de Dios. Es como que rodea esa alma de una luz cándida. wow. Y cuando Dios mira esa alma, se mira a sí mismo en ella. Entonces es como un espejo tercísimo. Ok. Entonces, él dice que todo lo que es puro y limpísimo, nada entra, o sea, no se puede manchar. Y María era Ok. eso. María es un espejo tan puro que Dios se refleja en ella y ella en Dios y no hay nada que la manche. Entonces, es una flor, la pureza es una flor que expande un aroma muy especial y celebra sobre todas las demás flores y sobre los mismos ángeles. Entonces, la pureza y la virginidad refleja la belleza de Dios, Ok. de cómo es Dios. Ahora, lo que tú me estabas preguntando es, te lo voy a explicar. Hay una pureza que es de la mente, Ok. ¿ok? Está la pureza del corazón y está la pureza del alma y está la pureza del cuerpo. Ok. Jesús dice en los escritos que la Virgen poseía pues todos estos cuatro, Ok. pero él lo que más mira es la pureza del alma. Ok. Entonces vamos a explicar cada una, como Ok. para irla enfocando en nuestra vida. Bueno, ¿qué significa esa pureza? ¿Por qué les hablo de la pureza? Porque decíamos que la pureza es como el árbol, el más grande, y la virginidad brota de la pureza. Entonces Ok. tenemos que hablar necesariamente de la pureza. Bueno, la pureza como tal, primero que todo, María es la madre de la pureza, Ok. ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir este dogma en nuestra vida personal? Que ahí viene. Bueno, que dice, ay, pero ¿cómo puedo Está ser? difícil, Lore, está difícil. Bueno, dice A que ver. primero que todo vamos con la pureza, bueno, la inteligencia, vámonos con la parte de la mente, ¿ok? Ok. Nosotros tenemos una inteligencia que Dios nos ha dado. Esa inteligencia que Dios te diga, bueno, tú vas y estudias una profesión, estudias algo que te llama la atención, tú tienes que mirar si esa profesión que tú tienes Ok. está enfocada en conocer, me va a ayudar a conocer a Dios, amarlo y servirlo. Ok. Entonces, si tú estudias medicina, tú dices, Dios me da la inteligencia para que a través de este conocimiento yo pueda servir mejor a Dios en el prójimo Ok. y pueda estudiar para conocer cómo poder servir mejor a Dios en mi prójimo. Ok. Entonces, la inteligencia, cuando nosotros buscamos meditar y estudiar y vivir solo para vivir en la voluntad de Dios, Ok. que mi mente se ocupa, oye, yo quiero, todo esto que voy a hacer y planear en mi mente es para que yo pueda cumplir y vivir en la voluntad de Dios. Hay una pureza de mente, ¿ok? Ok. Entonces, la Virgen acogió con docilidad la palabra de Dios y siempre estaba atenta
a los signos de Dios. Bueno, que Dios lo que me Ok. está diciendo, y custodiaba esa palabra en su corazón. ¿Qué pasa con esa pureza de la mente? Si nosotros como jóvenes estamos abiertos con nuestra mente Ok. a que todo lo que yo piense y haga en mi vida, que tú planees, tu vida está enfocada a mi cumplimiento de mi misión en la vida, o sea, todo lo que tú estás aprendiendo, oye, ¿esto me está llevando más a amar a Dios o no? Ok. Y Que eso lo pon- puedo aplicar en cualquier época, o sea, supongamos que una niña está escuchando esto, o un adolescente, o una persona ya mayor, casada con hijos, no importa el tiempo, uno puede aplicar esta misma filosofía en el momento, en el espacio en que la persona se encuentra. Claro que sí. Por Ok, ejemplo, vamos a ponerle los estados de vida. Una ok. chica joven que está estudiando en la universidad y terminó una profesión y montó un negocio. Ajá. Tú te tienes que preguntar, bueno, este negocio que yo tengo en realidad está en un servicio al prójimo en Dios. ¿Estoy ayudando a que las personas amen más a Dios? ¿O estoy ayudándolas es como alejarlas de Dios? Wow. Eso es lo que tienes que pensar. A mí me ha pasado algo muy peculiar. Ahorita yo tengo un negocio, un spa, un centro médico y yo sí siento un cambio desde que empecé este caminar y ahorita me ha dado, por ejemplo, que viene una clienta, se acuesta, yo le hago las pestañitas y de repente digo, bueno, señor, eh, te voy a rezar 3 Ave Marías, 3 Padre Nuestro por esta almita, o sea, y me da por rezar. Se puede llamar eso como un proceso de pureza en esta etapa, como lo estás explicando en el tema de la virginidad, se podría ver como ese enfoque. Bueno, mira, siempre para nosotros mantener esa pureza en Ajá. nuestro corazón, nuestra mente, es que todo lo que tú vayas a hacer desde que te levantas, tú tienes que ofrecer tus actos a Dios. O sea, Ok, vas a ir a ok, trabajar y tú dices, Señor, yo te ofrezco este trabajo para la gloria de Dios, para la salvación de las almas, y quiero darte la gloria que tú mereces a través de ese trabajo. O sea, tú estás orando. Pero tú ok, tienes que ver si ese trabajo que tú tienes, porque por ejemplo una persona dice, no, pues yo voy a trabajar en un banco, pero te dicen, bueno, pero puedes robar un poquito porque sabes cómo se mueven las máquinas y vas y dices, no, pues aprendiste la habilidad de robar, pues ahí no está la voluntad de Dios. O ok, sea, tú claro. tienes que ver que ese trabajo realmente le esté dando a Dios una gloria Ok, y que lo que tú hagas realmente sea un servicio para el bien del prójimo. ok, ¿Entiendes? sí, Entonces, esa es la pureza, digamos, de la mente. O sea, ok, tenemos que tener nuestra mente, ubicarnos y decir, bueno, lo que yo pienso es, si yo debo conocer a Dios y yo debo amarlo y debo servirlo, mi mente está en función de ese querer a unirme a esa voluntad divina con mi mente, ok, con mi inteligencia. ¿Ok? ok, Bueno, luego viene la pureza del corazón. Entonces bajamos al corazón. Él fue el camino que la Virgen todo el tiempo caminó. ¿Qué significa esa pureza de corazón? Significa que todo lo que nosotros hagamos debe ser por Dios, para Dios y en Dios. Entonces Jesús le dice a Luisa, muchas almas hacen muchas cosas, porque tú puedes hacer muchas ujú, obras de caridad, puedes hacer negocios que son para ayudar a los pobres, pero exacto, Jesús lo que es tu voluntad y tu corazón. Si eso que tú estás haciendo es por Dios, pues hay una pureza de corazón. O lo estás haciendo para que te vean, para ganar aplausos, para alimentar tu estima personal, que te digan que tú eres muy importante, como lo que él llama pues el alimento de la voluntad humana, exacto. que es alimentar como la complacencia personal. Eso pues no hay pureza. Entonces Para que, mi Lore, para que eso sea puro, antes de yo hacer un acto, supongamos, no sé, que quiera donar algo, yo puedo invocar a la divina voluntad. O sea, ¿cómo hace uno para discernir? Porque a veces uno tiene la mejor intención, pero claro, a mí me pasaba hasta que descubrí o conocí la divina voluntad. Entonces, para convertirlo divino y puro, yo puedo invocar a la divina voluntad antes de ese acto para volverlo puro y que el enfoque sea Dios y no uno como ser humano. siempre tenemos que hacer el acto preventivo en la Ok, mañana, que todo lo que hagamos, lo que decíamos al principio, ok, invocando a la divina voluntad, ven a pensar en mí, ven a hacer todo en mí. Y durante el día hacemos el acto actual.
Entonces, si tú vas a ir a Ok, regalar una ropita, tú lo dices, Señor, yo lo hago por ti, ok, porque es a ti a quien al final se los estás dando a Jesús mismo en las personas. ok. Entonces, la pureza de mente es cuando tú estás dándole ese regalo no a una criatura, sino a Jesús en esa persona. Ok, es Porque reconocer. estás desapareciendo la criatura para ver a Jesús solamente. Ok, Entonces, la manera es que Jesús dice, tienes que rectificar siempre. Y entonces Él le enseña una oración a Luisa y le dice, todo lo que tú hagas, siempre dime, Señor, dame la gracia de hacer bien lo que solo por ti quiero empezar, continuar y terminar. Y no quiero ser esclava de las criaturas. Esa es la oracioncita que le enseñó a wow. Luisa. Lo Señor, lo vamos a anotar y lo sí. vamos para el que esté interesado en la oración. Señor, dame la gracia de hacer bien lo que solo por ti quiero comenzar, continuar y terminar. Y no quiero ser jamás esclava de las criaturas. Es como por el volumen 2 o 3. Él le dice, si tú haces siempre esa oración y me invocas en todo lo que tú hagas desde el inicio, jamás entrará en ti la soberbia. Wow. Porque él dice, muchas veces tú haces cosas que haces muy bien, pero sin mí. Entonces no son obras con el tinte de la divinidad, sino que son obras humanas que alimentan más la voluntad humana, Okay. ese querer sobresalir. ¿Y Entonces, eso lo hago durante el día o antes de cada acto él en dice particular? que cada acto que tú vayas a hacer, o sea, lo que Okay, le decía a Luis al principio de cada acción, okay, porque a veces, por ejemplo, bueno, hoy estás trabajando, bueno, el trabajo invocas la divina voluntad, Señor, que cada persona que venga aquí sienta tu amor, que seas tú en mí, y bueno, y tú comienzas a hacer ese acto preventivo. Y luego vas a comer, pues haces la oración de comer y llamas a la divina voluntad que venga a comer en ti. Y luego te vas a dormir, pues ven Jesús a dormir en mí. Entonces, continuamente uno está en esa oración continua. Pues okay, tienes que estar llamando a la divina voluntad en cada acto, porque eso es lo que Él okay, quiere para que se forme una vida en ti. okay, Entonces, esa pureza de corazón hay que trabajarla con la recta intención. okay, Entonces, todo lo que tú vayas a hacer, tú tienes que decir, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por Jesús? ¿O por mí? ¿O por agradar a las criaturas? okay, Entonces, Él le dice, cuando vayas a hacer una acción, tú tienes que tener un ojo en mí y otro en lo que haces. Las criaturas tienen que desaparecer, como solo tú y yo estuviéramos en el mundo. De okay, manera que tú hagas algo, tú dices, Señor, esto lo hago por ti y por tu amor. okay, Y entonces, si tú vas a hacerle recibes el bien de alguien, pues es Jesús el que te da ese bien a ti. okay, La persona desaparece. Entonces, así, de esa manera, él dice, si tú continuamente rectificas esa actividad que tú haces, okay, tú dices, Señor, por amor a ti, yo hago este trabajo, que yo sé que lo hago por ti, porque te amo, lo que sea. Entonces, ahí tú estás rectificando tus actos y ese trabajo ordinario se convierte en una oración divina. Que ahí está la santidad y el cumplimiento de tu deber. Pero ahora, tú tienes que mirar si ese trabajo que tú estás no está ofendiendo a Dios. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, no es tu caso, pero se me vino a la mente. Es como si una muchacha la ponen a trabajar de modelo y le dicen, mira, te tienes que poner esta ropita, veste súper vestido de baño porque es la moda y resulta que te toca mostrar tus partes íntimas. Entonces, wow, eso no le agrada a Dios. claro, Pero te dicen, no, pero mira, tú puedes ofrecérsela a Dios, te vamos a pagar muy bien. Y tú dices, no, pero si yo sé que me van a ver, y a lo mejor muchos muchachos te van a ver, y ya bueno, no quiero hablar de lo demás, pero se les va a crear esa imagen en la mente, y ya claro, llega la noche y no van a poder dormir. Y claro, resulta que esa no era tu intención, pero hay que saber y discernir en qué sí puedo meterme y en qué no puedo meterme. okay, Entonces, okay, ese trabajo te lleva a ti a que otros pequen, pues como que no es bueno, ¿me okay, entiendes? Entonces es muy importante. Otra persona que le ofrece, no, pues te voy a dar un trabajo vendiendo droga, ¿cierto? claro, Te voy a pagar muy bien, no, pero pues esa droga va a dañar a mucha gente. Entonces, hay que cuidar mucho esa pureza de corazón. Entonces, okay, esa es la segunda pureza, corazón. okay, Todo lo que yo haga sea para amar a Dios, para servirlo y, y que sea Dios, o sea, Dios, siempre Dios.
¿Por qué hago esta acción? ¿Por qué rezo por las almas del purgatorio? Porque en ellas está la imagen divina. ¿Por qué hago esto? Por Dios, todo por Dios. Esa es la pureza de corazón. Siempre rectifica, rectifica, rectifica. Okay. La tercera, hay una pureza del alma. Esa es la pureza del alma. La pureza del corazón, cuando nosotros estamos tan unidos a Dios en esa pureza del corazón, entonces viene que entras en una mayor intimidad con Dios y entonces viene la pureza del alma. Y el alma se hace pura, o sea, se hace como una luz transparente porque Dios brilla en ella a través de esa alma. Okay. Dice que, por ejemplo, en María, pues María nunca conoció ningún hombre, ¿no? Pues ella se casó con San José, ella se mantuvo virgen, ellos hicieron voto de castidad, nunca cuando nació Jesús hubo la semilla de un hombre, porque todo fue obra del Espíritu Santo y por eso es virgen y por eso es el dogma de la virginidad. Entonces María jamás podía amar a alguien que no fuera Dios. Todo lo amaba en orden divino. Se amaba a San José en orden a Dios. Y esa es la pureza del alma, cuando nosotros aprendemos a amar todo en orden a Dios. Que vemos solo a Dios en todo. Estoy amando, pues yo soy, por ejemplo, una mujer casada, ¿no? ¿Cómo yo puedo vivir eso? Bueno, mi esposo es mi Jesús en la tierra, la humanidad de Jesús. ¿A quién yo voy a amar en él? A Jesús en mi esposo. Pues si estoy viendo solo el hombre, la humanidad, y no, es Jesús en mi esposo que se me está dando. Por eso lo debo cuidar, me comprometo con Jesús, con la iglesia, a cuidar de mi Jesús en la tierra. ¿Verdad? Lo mismo del hombre hacia la mujer. Entonces vamos a ver en la mujer es un Jesús también. Sí, a María. Porque nosotros tenemos que ser perfectas. María. Entonces, el alma, cuando nosotros pecamos, el alma se hace impura. Y al hacerse impura, quedamos oscurecidos y quedamos empañados. Se empaña esa alma por la más sombra del mínimo pecado venial. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho el alma del pecado venial. Pecado venial que podemos cometer por pensamientos impuros, malicencias, gula. O sea, sabemos que, por ejemplo, por el pecado original, la mujer tiene la tendencia a la vanidad. Entonces, en la mujer, esa consecuencia del pecado original es la vanidad y siempre la mujer tiene tendencia a eso. En el hombre quedó herido en la parte de la sexualidad. Eso es en Adán y Eva. Entonces, como nosotras como mujeres tenemos esa tendencia a la vanidad, pues tenemos que tener atención como por ahí, ¿no? Toda la parte de la vanidad del cuerpo, todo eso, que saber que tener un equilibrio, ¿verdad? Bueno, entonces esa pureza del alma, bueno, la Virgen fue preservada del pecado original y fue llena de gracia, y ni siquiera por un instante su alma tuvo la más mínima mancha de pecado. Nada, porque ella era toda bella, toda pura, toda luz. Perfecto. Y cuando Dios crea el alma, cuando Dios nos crea, ese ser espiritual eleva a María a la participación de la naturaleza divina. Y ella por eso refleja la Trinidad. Y Dios envuelve a María en una luz. Entonces envuelve su mente, su corazón, su alma, y luego ahora viene la pureza del cuerpo, que esa es otra pureza. Esa pureza del cuerpo es, Dios envuelve el cuerpo de María en una luz y ella fue totalmente pura de cuerpo, porque nunca pecó, o sea, no tuvo el menor mínimo de pecado, de impureza. Ahora nosotros como personas tenemos que cuidar el cuerpo también, porque Jesús le dice a Luisa en uno de los escritos, hablando de un capítulo que me vino ahora a la mente, resulta que había un comentario, dice Luisa que vio dos religiosos que estaban con unos vestidos muy elegantes, y decía uno al otro, no, pero es que el hábito no hace al monje. Y entonces Jesús le dice, mire, a veces las cosas que nos ponemos externamente tienen tanta fuerza que penetran en el interior y forman como una coraza y no dejan que entre la gracia. Entonces dice, tiene que tener mucho cuidado con las cosas externas, lo que nosotros dejamos entrar de afuera hacia adentro. Del mundo.
Claro. Entonces te pongo un ejemplo. Estamos hablando de la pureza del cuerpo, ¿no? Pues como estamos jóvenes viéndome, yo le digo a las chicas, si yo soy joven y todavía no me he casado y de pronto estoy en el mundo y digo, oiga, yo quiero vestirme a la moda y de pronto me voy a poner una ropita bien pegadita, aunque tú digas, no, pues es que me hago sentir bonita y todo, Okay. ahí, como dice Jesús, eso tiene tanta fuerza que te penetra el interior y forma una coraza y no permite que la gracia penetre en tu alma. Entonces las mujeres tienen que cuidar mucho su manera de vestir. Yo siempre le decía a las chicas cuando trabajaba con jóvenes, no se pongan pantalones tan apretados mostrando todo, porque no, sí, claro que sí. Sí. Que se trata de poniendo fotos, mostrando todo, porque eso no le agrada a Jesús y a la Virgen. Y si tenemos que ser como la Virgen, tenemos que cuidar la pureza del cuerpo. Me dice, ay, pero es que yo no estoy pensando en eso. Eso es de una familia. Eso es artístico. Dice, es artístico porque son unas fotos para unas cosas artísticas. Y yo siempre les digo, bueno, pero es que lo que tú haces, tus actos externos, influyen en los demás. Y si los demás son prójimos, un muchacho va y te ve así, pues a lo mejor no va a tener pensamientos tan puros y entonces esa pureza de la mente se le va a dañar. Entonces tienen que cuidar mucho también hasta externamente cómo vestirse. Yo eso se los digo a las muchachas. Tienen que cuidar mucho. Primero los ojos para andar mirando qué voy a mirar, qué película voy a ver, porque hoy en día las películas, entonces también dejas entrar imágenes que no son muy buenas y eso se te queda en la mente y por la noche viene muchas cosas, claro. La tentación. El enemigo te trabaja en la mente y tú comienzas, ay, esa imagen que se me quedó y ahí trabaja la tentación y luego viene la caída en un pecado de la carne o en un pecado a nivel de la droga, del alcoholismo. Entonces hay que cuidar la pureza del cuerpo. ¿Sí? La pureza del cuerpo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la virginidad, ¿no? Cuando una muchacha se comienza a acercar a Dios y que empieza a sentir esa necesidad, como, ay, no, yo quiero dejar todo, porque eso es como si quiero dejar todo, yo quiero entregar solo a Dios, entonces se comienza a desprender de todo, se va desprendiendo y se va desprendiendo. Es porque es un llamado de la Virgen a vivir más puramente. Entonces, si esa persona va siguiendo ese camino, esta chica o este chico, yo te aseguro, bueno, si tienen deseo de casarse, porque yo me quiero casar, yo te aseguro que si esta muchacha se concentra en solo amar a Jesús, le va a llegar su San José. Y atraído más por la pureza. Que diga, oiga, esa muchacha se parece a la Virgen. Con esa me voy a casar porque, mire esa pureza. No, y también si uno adopta eso, uno atrae eso. Si uno adopta otra, uno atrae lo que uno va manifestando, ¿no? Claro que sí. Okay. Entonces, por ejemplo, las muchachas así cuando comienzan ese camino de atracción, hasta a veces dicen, ay no, ya no me voy a maquillar tanto, y pues, van sintiendo como la necesidad de irse despojando de tanta cosa que pasaban 2 horas haciéndose el blower, y dice, bueno, me voy a arreglar bien, pero más modestamente, porque dedican como más tiempo a la oración y bueno, otras cositas. El Señor va trayendo esa alma y si te concentras solo en Jesús, y Dios dice, yo la quiero casada, pues le trae su San José. Sin buscarlo, llega. Amén. Y entonces el Espíritu Santo, porque está tan unida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le sopla, ese es. Bueno, se lo va a decir más fuerte al hombre. Y se lo reconoce. No, es que, ¿sabes qué? Me acordé. Yo conocí casos de muchachas, decir, una amiga psicóloga que me decía, ella se soñó con su esposo, lo vio en un sueño, y él la soñó a ella. Y cuando se vieron por primera vez se asustaron porque se soñaron ambos. Dios, y ella era súper de Dios, ella era una chica súper entregada al Señor. Wow. Y ella me decía, yo quiero vivir la virginidad, la pureza. Y cuando se vieron se asustaron. Que yo me imagino cómo fue esa introducción. Yo te conozco. ¿De dónde? ¿En mi sueño? Sí, pero obviamente que ella me contó que wow. se quedaron así y entonces se hicieron novios.
Bueno, duraron como 4 años de novios, ya son esposos y tienen como que un niño, se casó ella, ya debe tener ya unos 32 años. Wow, qué hermoso. Y ella me contó ese testimonio, y así muchos. Y me dice, no, es que yo me concentré solo en Dios, en amar, buscar solo de Dios, y llegaba, si Dios la quería para casarse, el Señor le pone el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día las muchachas que hacen, no, ya tengo 40 años, me voy a quedar soltera. Y van y se inscriben en esos chats de enamorados y se ponen una ropa mostrando todo como desfile de modas. Y sabes que lo que van a traer carniceros. Con bastante hambre, uy, no. Sí, no. Entonces, no, por eso, mira, la pureza del cuerpo es muy importante. O sea, virginidad es sinónimo de pureza. Acuérdate, la pureza es el árbol y la virginidad es fruto de la pureza. O sea, es un derivado como la castidad. ¿Ok? Porque la virginidad, con lo que te decía que dice Jesús, mira, acá te lo leo específicamente, él lo dice muy bello, lo dice que la virginidad, lo define la virginidad. Ahí dice él así, primero, él dice que escoge vírgenes desconocidas y dice, hay vírgenes de naturaleza, porque Dios las llama, quiero que seas consagrada a Dios y solo para mí, que ya Dios le puso ese sellito. Pero también hay una virginidad de afecto y de corazón y de pensamientos. Ese puede aplicar para personas que, por ejemplo, ya no son vírgenes, tuvieron ya intimidad con personas, ¿se pueden ver asociadas con ese segundo tipo de virginidad? Sí, porque por ejemplo, si una chica, por ejemplo, en su vida perdió su virginidad física, o sea, de todas maneras esa persona tuvo una conversión, empieza un camino de pureza, entonces puede adquirir esa virginidad, o como la llama virginidad secundaria, la llama San José María Escrivá Balaguer, habla de la virginidad secundaria. Pero lo más importante que dice Jesús es la virginidad del corazón, la del alma. Entonces, si esa mujer, por ejemplo, Santa María Magdalena era prostituta. Y al final, ¿qué pasó con ella? Santa. Se enloqueció, se enamoró de Jesús y entonces ya se enfocó en amarlo. Y mira, ese es un verdadero ejemplo de una virginidad de afecto que nosotros podemos, obviamente, todo esto de la virginidad es para decirnos, la Virgen nos está diciendo hoy, mire, yo las quiero a ustedes, chicas y chicos, los quiero vírgenes de cuerpo, de mente, de corazón, intelecto, mente, alma, corazón y cuerpo. Porque mira, ahí en uno de los escritos de Luisa Jesús lo dice. Bueno, terminaba, perdóname con lo de la virginidad. Entonces él dice, la verdadera virginidad es la sombra divina y yo solo a mi sombra puedo fecundar mis obras más grandes. Que es lo que dice Jesús. Entonces dice acá, por ejemplo, Jesús acerca de lo que te estaba diciendo de la virginidad. En muchos de los escritos de Luisa, él habla mucho de la pureza de intención. En los escritos de la Divina Voluntad, lo que Dios más mira es la voluntad. Porque todo esto de la virginidad lo tenemos que llevar como a la sustancia de lo que Dios nos quiere. Todos los dogmas marianos desembocan en una palabra, voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros de aquí en adelante, todo lo que hagamos, todo esté enfocado a vivir en la voluntad de Dios, a cumplir su voluntad. Entonces yo tengo que rectificar todos mis actos de aquí en adelante, todas mis acciones, mi mente. Por eso yo invoco la Divina Voluntad, ven a pensar en mí, que no sea mi mente, sino la de Dios en mí. Ven a pensar en mis ojos, ven a mirar mis ojos para que mis ojos miren todo con los ojos divinos, no con mis ojos humanos. Y cuando dice, ven a hablar en mi boca para que sea la palabra de Dios en mí y no mi palabra. Que no sea yo, sino sea Jesús en mí. Entonces Jesús dice,
del volumen 2 de mayo 7 de 1899, Jesús dice que su persona está circuncidada por todas las obras que hacen las almas, como un vestido. Entonces, cuando tú haces una obra, durante tu día, tú tejes un vestido a Dios. Tú dices, bueno, hoy le voy a hacer el vestido a Jesús. Y en la medida de tu pureza de intención y de la intensidad de tu amor, haces ese vestido. Entonces, si tú amas mucho a Jesús en eso que tú haces, le pones todo el amor y dices, por amor a ti, seguro que ese vestido va a ser un vestido lleno de luz para Dios. Pero si tú lo haces porque, ay, yo quiero que brille, que la gente me diga que yo soy muy inteligente, que yo soy buena, que todos me aplaudan. Oh, qué linda eres. Oh, cuántos likes, cuántos seguidores. Uy, qué chévere. Y que tú te quedas así. Entonces dices, ay, ese vestido está oscurito. Que tiene muchas alabanzas humanas. ¿Cierto? Claro. Entonces dice, yo miro la intensidad del amor y la recta intención. Entonces dice, cuando llegue el momento de la hora de la muerte, Jesús nos va a mostrar todas las obras que aparentemente son buenas, pero han sido hechas sin recta intención. Y por costumbre, por interés. Y dice que nos va a dar mucha vergüenza en el momento del juicio, porque muchas obras que parecían buenas en el fondo, su intención no eran por Dios, sino por vanidad, por estima personal. Por la voluntad humana. Sí. Entonces Jesús nos dice en esta lección, mi corazón es grandísimo, pero la puerta es estrechísima. Ninguno puede llenar el vacío de este corazón, sino solo las almas desapegadas, desnudas y simples. Hay que tener desapegado para yo poder tener la pureza del corazón, pues me tengo que desprender de muchas cosas. A lo mejor me tengo que desprender de la estima propia, o de la vanidad, o de cositas que no me dejan unirme a la voluntad de Dios. Del dinero. Dinero, la ambición, bueno. Entonces dice él, tienen que ser almas desapegadas, almas simples y desnudas. Entonces, como la puerta del corazón es pequeña, cualquier apego que nosotros tengamos, mínimo, una intención errónea. Por ejemplo, una intención errónea. Yo voy a ir a la iglesia a rezarle a Dios, pero a lo mejor por allá me voy a ver con fulanito y que me vea rezando porque me gusta. Entonces hay como una excusa. Intencioncita como medio torcidita. No es solo, ¿sí? Entonces dice, aún una pequeña intención no muy recta, entonces no entran a deleitarse en el corazón de Jesús esas obras. Porque dice, mucho el amor del prójimo, mucho le agrada a Dios, pero debe estar unido al amor de Dios. O si no, es un amor, no al no ser uno, no entra en el corazón de Dios. Entonces, por eso Jesús nos dice, todo lo que tú hagas tienes que transformarlo en amor para que pueda entrar en ese corazón, o si no, Jesús no lo mira. Entonces, por eso la virginidad aplica también en el matrimonio, porque es básicamente cómo haces las cosas, con la intención, cómo haces las cosas. Claro, porque si, por ejemplo, tú te casas, o sea, tú puedes decir, bueno, ¿cómo puedo vivir la pureza y la castidad en mi matrimonio? ¿Cierto? Bueno, a nivel de la mente, bueno, tú estás con tu Jesús al lado y ves a Jesús en la otra persona y quieres que esa otra persona se una a Dios, tu mente va a estar enfocada, oye, yo quiero hacer feliz a Jesús en mi otra persona, en mi Jesús. Entonces tu mente se enfoca que esa persona llegue a Dios. Pero si dices, ay, no, es que yo quiero que me complazca y haga lo que yo quiera y me complazca, y tu mente está enfocada solo en ti, pues es que no estás buscando la voluntad de Dios. Ahora, a nivel de la castidad, pues si una mujer está casada no puede estar mirando, no, yo voy a ir a chequear el Facebook de mi exnovio, a ver qué está haciendo. Porque eso pasa mucho. Tú sabes que muchas relaciones se dañan porque empiezan a jugar, que se empiezan a conectar. El esposo va y busca a la exnovia por el Instagram, a ver qué está haciendo. Y empiezan los celos y las malinterpretaciones. No, mira, relación que tú terminas, relación que no más. Tú te casaste y no debes estar mirando para atrás. Porque yo te lo digo, muchos matrimonios se dañan porque una fue y abrió el Facebook y se conectó con el exnovio y de pronto fue y le mandó un corazón y vino el esposo y vio
y se destruyó la confianza y se dañó el matrimonio, porque es que, yo te lo digo porque a veces a mí me llega la gente, amigas, ay, es que encontré a mi esposo que dejó el Facebook abierto y se estaba hablando con unas amigas y le dio que es que una foto, que le mandó un corazoncito. Y ya eso es la ruina para el matrimonio. Entonces tiene que cuidar mucho la pureza. O sea, la pureza. Tú te casas, ese es tu Jesús, esa es tu María. No pueden estar viendo pornografía los esposos, porque a nivel de la intimidad, de que el esposo no le puede estar diciendo a la esposa, vamos a ver pornografía. No, señores, eso es pecado. Porque ahorita pasa que se casan, y entonces que como están casados de matrimonio, entonces que es lícito ver la pornografía. Yo he escuchado de todo, hasta hacen intercambios y que para hacer la relación más picante, y, o sea, ahorita cómo va evolucionando el mundo, que de verdad la pornografía ya es nada, ya acelera, porque ya no es suficiente, quieren más, quieren más, quieren más, y yo he llegado a escuchar que hasta hacen intercambios de pareja y se vuelve un desastre. No sabía eso, no sabía todo eso. No, yo he escuchado unas cosas que yo, pero ¿por dónde se empieza? Viendo pornografía, despiertan muchas cosas y cuando vienes a ver es un caballo desenfrenado que ya uno no sabe cómo pararlo. Claro, y a nivel del matrimonio, como te digo, a veces piensan que porque tienen el sacramento del matrimonio, entonces pueden hacer todo lo que quieran. Entonces el esposo le dice, venga a ver pornografía, y la esposa le tocó porque si no me va a dejar, y no, entonces ahí a nivel del matrimonio se ofende la castidad, se ofende totalmente a Dios, y son de los pecados ocultos que no son reparados, porque por eso Jesús en la sola de la pasión, cuando lleva la cruz, se le ve aquí el hombro, que se le clavó la cruz, porque son todos esos pecados ocultos. Porque ¿quién dice? Una mujer que va y se confiesa y le dice, no, que es que mi esposo me obliga a ver pornografía. Y entonces a veces sacerdotes le dicen, pero está casada, ¿cuál es el problema? Sí pasa, es verdad. Entonces entonces yo se los digo, aprovecho que se me vino a la mente de cómo uno puede faltar a esa castidad en el matrimonio y también en el noviazgo. Dime. ¿Y cuál es o sea, como para distinguir y tener mejor discernimiento, como quien dice, virginidad y castidad? Bueno, mira, aquí en este libro es muy bueno, se llama Vicios y Virtudes de Conchita Cabrera. Okay. Yo creo que a Paz de Osvaldo lo debe conocer. Lo más probable, eso es una biblioteca. Bueno, aquí el Señor explica la diferencia entre la pureza y la castidad. Dice que la castidad no es lo mismo que la pureza, porque dice que la castidad es fruto del Espíritu Santo y que es la pureza misma. Entonces, él dice que el árbol es la pureza y ese árbol tiene unos frutos. Entonces, un fruto es la castidad y otro fruto es la virginidad. Pero él explica que la castidad es diferente a la virginidad. Entonces dice, la castidad dice así, es fruto del árbol. Entonces Dios es pureza, pero Dios no es castidad. O sea, Dios es pureza, pero Dios no es castidad, sino que es el foco de la luz, la cual es la pureza. Y un rayo de esta luz es la castidad. Entonces, el rayo de ese árbol es la castidad. Y la virginidad es una cosa muy preciosa, dice, es muy amada de mi corazón y procede también como la castidad del árbol santo de la pureza. Entonces también él dice que la virginidad es como un rayo, pero dice que es un fruto más rico que la castidad. Y procede también del foco de la pureza y la virginidad que yo estimo más en el alma, dice Jesús que la virginidad que él más estima es la del alma, la que te los leí ahorita. Porque lo que les compartí ahorita de la pureza de la mente, la pureza de esto, lo tomé también de las palabras de la Virgen dichas al Padre Goy. Porque cuando estaba preparando el tema, fui y busqué por todos laditos porque parece un tema como muy rico, ¿no? Y eso que no hablamos de la parte psicológica, porque ahí, eso es otro tema. Otro live. Pero digamos que eso es importante, ¿no? Porque todo se une. Pero entonces Jesús dice acá, Conchita, que esa virtud de la virginidad es más grande que la castidad. Porque dice que la acompañan otros dones y frutos de la pureza. Y dice, las virtudes son una emanación de mi divinidad. Bueno, pero esto es muy profundo. Pero básicamente él habla que dentro de la familia de la pureza, porque
la pureza tiene varias ramas, ¿no? Como decía el árbol. Entonces, una es la castidad, ¿ok? La otra es la inocencia, que ese es otro fruto. Estamos hablando de la parte de la pureza. La otra es el candor, que esa sería otra virtud. Y luego viene la limpieza de corazón, que sería otra virtud. Y la claridad, son 6. Son 6 virtudes. O sea, de la virtud de la pureza se salen 6 virtudes. Wow. Y tiene también 6 vicios opuestos. Que no hablamos hoy de los vicios, pero si uno se pone a hablar de cada vicio de que se desprende de la virtud de la pureza, está la inmodestia, es un vicio, que Jesús le dedica a esto como 2 hojas, más de 2 hojas, que uno se queda así, ¡guau! Luego viene, 3, 4, mira, la inmodestia, ese es un vicio que atenta contra la sensualidad, es otro vicio opuesto a la pureza. La malicia, y luego habla de cómo curar, cuáles son los remedios para combatir los vicios opuestos a la pureza, que esos serían otros temas. Bueno, si algún día Dios quiere que hablamos de eso, sería... Amén. Pero como esto es solamente de la divina voluntad, porque estaba haciendo unos programas de estos temas en otra sección que se llama Life Coach, porque soy coach también. Entonces está grabando todo acerca de los vicios y las virtudes, porque esto es un tema interminable. Pero como nos vamos a enfocar en solo la divina voluntad. Ya yo terminé asustada, Lorena. Estoy tratando de procesar cómo servirte. Bueno, mira, te lo voy a resumir, porque Jesús dice cómo podemos practicar. Hay un capítulo de los escritos de Luisa, para terminar, que él dice cómo podemos combatir todos. Como él dice que la pureza es un don que se consigue a través de la mortificación. Este es del febrero 21 de 1900. Y dice que para nosotros tener ese don, que no es un don natural, el don de la pureza no es un don natural, sino que es una gracia que se consigue. Y se obtiene con la mortificación y con el sufrimiento. Wow. Ok, es un capítulo que dice que la cruz es germen que defiende la virginidad, la cruz. Entonces dice, se adquiere con la mortificación y con el sufrimiento. Cuando el alma es mortificada y sufriente, o sea, ofrece todo, esta alma va a poder poseer la pureza. O sea, hay que trabajarle. Es que por eso yo digo, que como Osvaldo lo dijo, Padre Osi lo dijo en una de las homilías, creo que fue antes de ayer. Ser cristiano no es fácil, hay que abrazar esa cruz, porque con esa cruz llegamos al cielo, hay que darle besitos. Pero mira, hay una cosa que yo te voy a decir una cosa, mire, el camino más fácil para alcanzar la pureza es la Virgen. Por eso yo les decía, cuando comenzamos a hacer ese librito de la Virgen de la consagración mariana, ella lo lleva uno como en avión, porque la Virgen se encarga, diciendo, mira, dame tu voluntad, yo me encargo de reordenar tu interior, yo te voy a ir formando a mi imagen, te voy a hacer bella como yo te quiero. Y a veces me dicen las personas, ay, ¿por qué será que a mí ya no me gusta ni salir a bailar? Ya como que me aburre. Ay, ya como que eso que hago ya me aburre, porque la Virgen les va quitando ciertas gustitos. Sí, el tema está en empezar y en tener fe, que lo que ella está diciendo es así. La Virgencita dice, déjalo en mis manos, deja que yo me encargue. A veces uno es terco y por los miedos, por lo que sea, pone en duda lo que ella está diciendo y no confiamos, y de eso se trata la fe, de dejarlo todo y ponlo a prueba. Osvaldo siempre nos dice, rétenlo, hágalo y rétenlo y verán. Bueno, pero fíjate que como eso es todo relacionado a la divina voluntad, yo les diría, bueno, comienza con el libro de la Virgen, empiezas tu camino de la divina voluntad, empieza a leer el libro de la Virgen, la consagración, otros de pronto, bueno, las horas de la pasión, ¿no? Porque hay como diferentes caminos. Y cuando ya arranques y hagas tu consagración a la Virgen y hagas tus horas de la pasión, comienzas a leer tu volumen 1 de los escritos de Luisa y el volumen 11 al mismo tiempo, ambos. Porque el volumen 11 es como para que tú veas qué es lo que habla sobre el don de la divina voluntad y tú dices, ay, no, yo quiero eso, yo quiero.
Y el volumen 1 comienza como todo el trabajo de las virtudes, que es lo básico, la vida de Jesús, y perdón, de Luisa. Y entonces tienen que empezar a leer los volúmenes, y cuando tú vas leyendo y vas meditando, el Señor se va a encargar de ir aplanando esa voluntad humana y la va a quitar, la va ordenando, la va ordenando. Y entonces ya esas virtudes de las que hablamos ahora, ya es con natural, porque el don de la divina voluntad eclipsa todo, lo encierra todo. Ya tú no estás pensando, ay, quiero practicar la virtud de la pureza, la virtud de la amabilidad. No, dice Ya Jesús, viene no. por naturaleza. Concéntrate en vivir en mi voluntad y lo demás viene por añadidura. Porque ya la divina voluntad es el sol. Las virtudes son rayos. Amén. Entonces, bueno, yo no sé, habría mucho que, se me quedaron muchas cosas en el tintero, pero... No, no, pero esto sigue, porque yo sé que, no, ojo, termina una serie y arrancamos otra y vamos a buscar la manera de cómo ensamblar para que no... Esto es como dijo Jesús a Luisa Picarreta, es imposible, hay mucho, porque es infinito y siempre hay algo nuevo que aprender y que conocer y que saber. Así Y hay que es. aprovechar a Lorena, porque yo la conseguí, yo no la suelto, pero ni loca. Yo esta la vuelvo loca. Lore, listo para el live. Hay que aprovecharla porque los conocimientos que tienen es de oro. Y uno que no sabe, uno que es una pobre almita, que no sabe, le da una esperanza de conocer. Siempre estamos aprendiendo todo el tiempo. Oye, Amén, amén. Pues, bueno, ya la próxima semana pues se nos acaba octubre. Ya hoy es... mayo. Perdón. Viene junio. Es que octubre. Ay. Mi Lore, el coronavirus. Me acordaste a un meme. Diciembre, enero, coronavirus, diciembre otra vez. Sí, mira, el próximo va a ser el próximo viernes a las 9 de la noche. Y vamos a hablar del último dogma, que es la Asunción de María. Ok, entonces, bueno, no se olviden, todos los viernes a las 9, y vamos a hablar de la Asunción de María. Sí, pues vamos a hablar de la Virgen. Y también si tienen preguntas, pues se las pueden dejar. Y si tienen temitas, también lo que ustedes quieran, entonces lo ponemos ahí en la meditación de cómo lo podemos integrar. Listo. Entonces, bueno, estén en sintonía con las series. Mañana, con el favor de Dios, vamos a publicar en nuestro canal YouTube con las observaciones que Lorena me va a ayudar, los tipsitos que dimos la semana pasada y la anterior, para que sigan la secuencia. Gracias por estar aquí con nosotros, por querer aprender y conocer aún más a Mamá María. Gracias, Lorena, por ser espectacular, por tener paciencia. Amén, amén. Bueno. Te quiero mucho, mi Lore. Gracias por acompañarme en este live. Y bueno, nos vemos la semana que viene, el mismo canal, la misma hora, todo. Viernes, 9 de la noche, con Lorena. Gracias, mi Lore. Te quiero mucho. Chao, bendiciones a todos. Bye. Bye.